¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Prueba de Fuego a través de RPP Televisión, RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Les saluda Carlos Villarreal. Como siempre, es un placer estar con ustedes en esta hora de entrevistas, por supuesto, muy interesantes de nuestra coyuntura política, económica y social. Y hoy tenemos el gusto de recibir a la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco Zerga. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches también, muchas gracias también por poder estar aquí y dirigirme a la población en este momento. Gracias. Bueno, ha sido un año bastante difícil, me imagino, presidenta, por los casos que ustedes han enfrentado, por los cuales han tomado decisiones muchas veces polémicas. Efectivamente. ¿Cuál es el balance que usted hace justamente del trabajo del tribunal en este año que termina ya? Creo que nos hemos esforzado, los números lo demuestran, en sacar adelante cuestiones sumamente difíciles que sabemos que podíamos ser bien recibidas por un sector de la opinión pública y por otro no. Pero como bien se refleja en la imagen de la justicia, tiene los ojos vendados y procuramos siempre ver qué cosa es lo que le corresponde a cada quien con independencia del nombre de la persona. Y creo que hemos trabajado intensamente en ese sentido y las sentencias que han ido publicándose en los últimos días también lo demuestran. ¿Cuál ha sido el momento más difícil por la decisión que se tuvo que tomar para los miembros del Tribunal Constitucional este año? ¿Cuál ha sido el caso más complicado que han tenido que decidir? Probablemente el caso Fujimori ha sido de los más difíciles porque la razón que decía antes, sabíamos que es un personaje político que tiene muchos detractores y a la vez muchos simpatizantes. Y sea cual fuera la decisión que se tomara, eso iba a crear una cierta conmoción, como efectivamente pasó. Y la verdad es que yo me siento muy tranquila desde el primer momento porque estaba haciendo lo que consideraba que era justo y porque lamentablemente el señor falleció, lo cual demostró que era verdad, que estaba sumamente enfermo. Claro. Y enfrentar las críticas en su momento, ¿cuánto le costó a usted, presidente? Bueno, la verdad es que estoy preparada para las críticas en el sentido de saber que un puesto como el que tengo ahora no siempre va a caer bien a la gente la decisión una o dos. Va a haber gente que la apruebe, gente que no la apruebe. Entonces estoy, por alguna manera de decirlo, preparada para ese tipo de situaciones y lo que siempre me tranquiliza es mi conciencia. O sea, si yo veo que he actuado conforme a lo que he considerado justo, me quedo tranquila y puedo dormir tranquila. En cambio, si lo hiciera pensando en la aceptación o rechazo, yo creo que no se podría vivir bien y tampoco cumpliría con mi responsabilidad ni los demás magistrados. Claro, si tuviera que hacerlo, ¿tomaría la misma decisión en el caso Fujimori y todos los que ha tomado? Sí, indudablemente que sí. O sea, lo he hecho reflexionando mucho en cada caso, en cada oportunidad. Ha sido sumergirse sobre todo en el ámbito penal, que para mí era ciertamente un poco lejano, porque no era una disciplina que me atrayera especialmente, pero en el tribunal el mayor número de casos son habeas corpus, o sea, el derecho a la libertad personal. Y de eso he visto situaciones muy duras, muy injustas. Lamentablemente también a veces los abogados piensan que en el tribunal vamos a delimitar inocencia o culpabilidad, pero no es así. Vemos sobre todo la vulneración de derechos fundamentales y creo que también ahí se han dado pasos importantes en la defensa de los ciudadanos, por ejemplo, respecto al secreto profesional, o también que no puede haber un abuso de parte de los fiscales o los jueces para admitir un sinfín de subsanaciones a la hora de acusar a una persona. Entiendo. ¿Qué otros casos emblemáticos para usted han habido este año en el Tribunal Constitucional? Me parece estos dos últimos que he mencionado y un tercero de tipo administrativo. En el ámbito del habeas corpus, haber determinado que en un allanamiento se tiene que especificar claramente qué documentos o qué material va a recabarse en esa intervención fiscal. No puede ser cualquier cosa porque tiene derecho el abogado, el periodista, o el médico, el que desempeña una profesión independiente, a preservar el secreto profesional. Y el otro ha sido uno último, recientemente también, que le decía que es el caso de alguien que había recibido una acusación, una investigación preliminar en un sentido con una serie de delitos y a la hora de acusarlo el fiscal cambió. Entonces se había vulnerado su derecho de defensa y ahí también estaba el juez que había aprobado este tipo de conductas. ¿Y el caso Vladimir Cerrón, usted también lo incluiría entre los más complicados este año? Bueno, para mí no fue complicado. O sea, quiero decir yo... Hablo en términos generales, hablando como organismo. Sí. Probablemente por la reacción ahora que ha habido en la ciudadanía, ¿no? Gente que no desaprueba esa decisión. A ver, en derecho siempre ocurre que cuando hay más de un abogado puede haber diversidad de interpretaciones. En este caso la mayoría consideró que la sala no había precisado el momento, ¿no?, del delito
En cambio, yo sí pensaba que lo había hecho. El tema de la prescripción. Exacto, para poder Claro. establecer la prescripción. Le decía que otra decisión nuestra que me pareció sumamente importante es haber determinado que la ONP no tiene facultad para suspender las pensiones. Únicamente puede anularlas de oficio, pero hasta 2 años después de otorgada. Si pasa más tiempo y considera que ha habido documentos falsos, tendrá que hacer una acción penal. Presidenta, ¿qué responde usted cuando escucha que los miembros del Tribunal Constitucional han estado pagando, entre comillas, favores al Congreso de la República por la elección justamente de ustedes en ese organismo? Yo le hacía referencia al caso Cerrón, ¿no? Y esta ligación con Perú Libre, su líder. También, por ejemplo, otro pedido de resolución en favor de una solicitud que hizo la exfiscal Patricia Benavides, ¿cierto? También el recurso en favor de José Klimper. A ver, por el caso Cócteles, ¿cierto? Entonces, ante esa crítica, ¿qué responde usted? Por ejemplo, yo en el caso de Cerrón he votado en contra. Sí, en el claro. caso de la señora Benavides no hemos decidido ninguno que la señora tiene razón. Al único que decimos que tiene razón a presentar su agravio constitucional, Claro. pero no hemos visto el fondo. Eso habrá que verlo si tenía o no razón en el fondo. Y al último, pues estoy absolutamente convencida que es un abuso de parte de una autoridad del Estado, en este caso un fiscal, hacer su trabajo de tal manera que tenga que subsanar más de 10 veces una acusación. Yo creo que ese es un abuso y que me siento muy contenta de haber podido emitir. No tiene nada que ver con mi relación con el Congreso, porque yo entiendo que el Congreso, cuando nos eligió, cumplió con su deber, porque el concurso fue objetivo, no fue subjetivo, era una serie de méritos que teníamos las personas, y entonces era su deber elegir a los que habían salido en los primeros puestos. Pero la crítica es en el sentido de que, bueno, eso, ustedes están pagando favores. No lo digo por usted solamente. Hablo ya del tribunal como organismo en su conjunto y que tienen que corresponder con sus votos a esa posibilidad que les dieron a ustedes de integrar el organismo. Bueno, si fuera así, ¿se acuerda usted cuando la primera vez que quisieron vacar al señor Castillo, el tribunal le dijo al Congreso que no podía vacarlo por esa causal de traición a la patria, alegando un comentario que es una entrevista? Entonces, si hubiera sido, como dice, pagar favores, hubiéramos todos votado a favor del Congreso. Tampoco tenemos nada contra la Junta Nacional de Justicia. Acabamos de fallar a favor de la Junta en un competencial contra el Poder Judicial. Entonces, yo creo que eso es un poco el decir de las personas, pero lo que tiene que ver son los votos y cómo nos estamos comportando en cada caso. Entonces, le hemos dado la razón cuando la tiene, al menos a mi modo de ver, y no se la daremos cuando uno considere que no la tiene, aunque haya habido mucha crítica. ¿Y a qué factor considera usted que se deben estas críticas? Esto de decir que tenemos un TC sumiso a algunas bancadas en el Congreso. Yo creo que porque la gente confunde el hecho que ellos nos hayan elegido con que nosotros tengamos que ser sumisos, cuando la realidad en el mundo entero es que los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por los otros poderes del Estado, ya sea el Poder Ejecutivo, puede ser el Legislativo, y el Legislativo se supone que es el que representa a la población. La pena es que ahora no representa a la población, por eso yo digo siempre, ¿qué tenemos por delante como misión? Pensar muy bien a quién elegimos en el 2026, si es que ese año son las elecciones, para no tener que decir a los 3 meses no me representa. Creo que ese es el mayor deber ciudadano, de estudiar muy bien los idearios de cada partido y conocer a la persona que se está presentando para no tener después estas ingratas sorpresas. Sí, pero ese es un tema que desde hace mucho no se cumple aquí en el Perú, ¿no? Pero, aquí no se vota por programas, planes de gobierno, se vota hasta por digamos, negación a otro candidato, ¿cierto? Puede ser, pero esa es la misión que tenemos, creo yo, todos los que tenemos voz en el escenario público para ayudar a cambiar esa mentalidad. Si no, nunca llegaremos a una solución, ¿no? Entonces, no es cierto que estemos supeditados al Congreso. No es cierto. Entiendo. Usted justamente me hizo referencia hace unos minutos de que la gran mayoría de casos en el TC son habeas corpus, ¿cierto? Sí. Conversábamos justamente con un destacado abogado penalista, Julio Rodríguez, en el sentido de que, y tomando como base el fallo con relación a Vladimir Cerrón, que el Tribunal Constitucional adolece de la falta de un especialista en derecho penal, que les permita justamente a ustedes decidir de manera correcta sobre estos fallos, que son estrictamente en el ámbito penal. Bueno, ¿cómo toma usted esa crítica? Yo creo que no está suficientemente informado, porque en el tribunal tenemos al menos a 7 grandes especialistas en derecho penal, algunos doctorados en derecho penal, que son asesores, son muy buenos asesores. Yo en este tiempo que llevo en el tribunal, pues he visto más de 3.000 casos de
de estos temas. Entonces creo que si no era especialista antes, ya con la práctica uno se ha vuelto, por decir así. Pero sí, me parece que es un comentario que no se ajusta a la realidad, porque él dijo, ¿no?, con respecto a la casación, que sí, claro, cómo es posible, que bueno, para mí es un aspecto importante porque la Constitución dice que no, ningún poder puede, o ninguna autoridad puede intervenir en un proceso que está en curso. Entonces está en curso ese proceso ante el Poder Judicial, entonces me parece que no podíamos intervenir nosotros en dar un fallo en un sentido o en el otro, ¿no? Diferente fue en el caso de la Junta Nacional de Justicia, esa reposición, porque era una medida cautelar, es diferente a que ya era un tema de fondo. Y como yo le adelanté hace unos momentos, considero que la Sala sí había determinado que fue la firma del contrato lo que establecía el acto colusorio, ¿no? Pero en fin, esas son ya interpretaciones. Y como le digo, sí tenemos gente muy preparada en todo el tribunal en esa área, el penal. Doctora, ¿hay fisuras, hay discrepancias entre los miembros del Tribunal Constitucional? Hay muchas diferencias que no sé si llegan al nivel de irreconciliables, pero se lo consulta usted directamente. O sea, ¿está dividido el tribunal? No, o sea, lo puede ver por los fallos. A veces votamos unos con otros, otros con unos. O sea, no siempre es matemático, no es que hay un bloque en ese sentido y otro bloque en otro sentido. No, no lo hay. En ese sentido, yo creo que sí funcionamos con mucho sentido profesional de qué es lo que corresponde hacer, cada uno según su conciencia y su leal saber y entender. Pero no hay posturas irreconciliables porque procuramos siempre conversar, hablar. Por ejemplo, el tema del reinfo que salía, pues más de una sesión se estaba analizando, entonces uno escucha las opiniones de los demás y va haciendo su propia, ¿no?, concepción del tema. O sea, en otras palabras, no hay dos sectores, No, entre comillas, en el tribunal. Eso se lo puedo decir tajantemente. Al menos mi experiencia es que a veces se ponen etiquetas a las personas y se piensa que con esa etiqueta se va a funcionar siempre, y no es así. Al menos para mí no es así. Presidenta, ya proyectándonos hacia el 2025, están pendientes resoluciones de algunos casos. Usted habló del reinfo, la constitucionalidad del reinfo. Efectivamente. ¿Cuándo tendremos un resultado o una resolución sobre este tema? Yo creo que tiene que salir en el primer trimestre del próximo año, es la idea, pero como le digo, es un tema que requiere darle bastantes, ver las aristas que tiene, no es un tema sencillo, ¿no? Pero estamos en ello y queremos que salga relativamente pronto. Esta es la acción que presentó el Colegio de Abogados de Loreto, ¿si no me equivoco? Efectivamente. Ya tuvo audiencia, en este mes me parece que ha sido la audiencia, o sea que es un tema que está reciente. ¿Se escucharon a las partes? Sí, escuchamos a las partes. Entonces había gente a favor, gente en contra, entonces bueno, veremos qué decidimos, porque hasta el momento ha habido acercamiento de posiciones, pero todavía no llegamos a una claridad, ¿no? O sea, ya están en el análisis final, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Estamos en las deliberaciones del proyecto. Ok. Otro tema pendiente, ¿no? La Presidenta de la República está investigada en estos momentos por algunos casos en específico. Ella presentó un habeas corpus, ¿no?, para detener las investigaciones por el caso Rolex. Si no me equivoco, usted corríjame si me equivoco. Y también hay una contienda competencial del Ejecutivo contra el Poder Judicial, el Ministerio Público, por delimitar, ¿no?, los términos del artículo 117 de la Constitución para las investigaciones. ¿Cuándo tendremos resoluciones finales? Respecto al habeas corpus, ese ya tuvo audiencias, ¿verdad? Y ahí lo que se dijo es que no busca a la Presidenta que no se tengan en cuenta las pruebas que se han obtenido. Eso dice, ya está en el expediente y no tiene ningún problema, sino es un poco para después. Pero ¿qué ocurre? Tanto el habeas corpus como la acción competencial se refieren a los límites del artículo 117. Entonces será que primero vamos a resolver el competencial y después ya resolveremos el habeas corpus. ¿El competencial cuándo lo resuelve? Estamos esperando la contestación de la demanda, que se tiene que dar 30 días útiles, todavía no nos ha llegado. Y cuando nos llegue, bueno, de ahí ya viene la programación de la audiencia y después ya la deliberación. Calculo que marzo-abril del próximo año. Marzo-abril del próximo año. ¿Y el tema del habeas corpus? Tenía que ser casi inmediatamente, porque ya se clarificó el panorama general y ya ese caso concreto es más fácil que siga ahí, ¿no? Casi inmediatamente, pienso yo. Claro, pero ¿por qué primero tiene que resolverse la competencial? El competencial, porque se va a determinar hasta dónde puede investigar el Ministerio Público. Y entonces ya de ahí, de una manera abstracta, se delimitan las competencias, se puede ver ya en concreto si hubo o no una vulneración. ¿Qué otros casos importantes están pendientes de resolución? Están pendientes, sí.
Sí, sí, acción de inconstitucionalidad tenemos varias. Una de ellas que sí es sumamente importante es a quién le corresponde la investigación preliminar, si a la policía o si al Ministerio Público, ¿no? Sí. Es otro competencial que ha iniciado el Ministerio Público. Entonces tampoco de ese todavía no hay contestación de la demanda, tiene que llegar y después ya será la audiencia y después ya analizaremos el caso. ¿Y ese tiempo cuánto tomará? Yo creo que tiene que ser 3-4 meses próximos, ¿no? Más o menos. Ok. ¿Queda algún tema pendiente en el caso del expresidente Martín Vizcarra? Sí, me parece que sí. No sé si está ya en el tribunal, pero por los medios yo escuché que él algo creo que ha hecho contra el Congreso, no sé, me parece que hay algo, pero yo no he visto nada del señor Vizcarra ya en concreto más que esta improcedencia, ¿no? Que lo era totalmente porque la acción de amparo era contra el Jurado Nacional de Elecciones como si el jurado hubiera inhabilitado al señor Vizcarra, cuando quien inhabilitó fue el Congreso. Entonces hemos recordado que está inhabilitado de acuerdo al Congreso y que es improcedente esa acción de amparo. Y también porque o sea, fue mal planteado por la defensa de Vizcarra. No, es que es una señora que planteó que a ella le habían vulnerado su derecho de participación política al no poder votar por Vizcarra, que estaba inhabilitado. Porque yo tenía entendido que la anterior defensa de Martín Vizcarra había presentado también una acción ante el TC, cuando no se le permitió asumir como congresista. Me refiero, en ese entonces el abogado era el doctor Fernando Ugaz, ahora es otro. Mire, yo de ese caso en concreto ahorita no recuerdo. Le sí digo una cosa, no podría decirle, no recuerdo un caso del señor Vizcarra en este momento. A lo mejor sí está, pero bueno, hemos procurado ir en orden de sacar los más antiguos o los que tenían un problema de personas mayores de 70, 80 años, ¿no? Eso hemos dado prioridad. Pero ya el próximo año igual iremos siempre, procuramos ir de atrás para adelante y también ver a las personas adultas mayores. Si le pidiera, Presidenta, una autocrítica a la labor del tribunal, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué nos diría usted? Yo creo que es la celeridad en los casos, ¿no? Esa es la mayor preocupación que tenemos todos, de lograr tener un ritmo más ágil. Para eso requerimos más personal, tenemos serias limitaciones de presupuesto, no podemos contratar a toda la gente que se necesita para que fluya la información con mayor rapidez, ¿no? Eso para mí sería el punto más importante, salvo que nos digan otra cosa y encantada de escuchar. ¿Cuál es el presupuesto que tiene actualmente el TC? ¿Y 50 cuánto millones. necesitaría? O sea, pedimos un adicional para contratar gente para poder bajar la carga que tenemos en ese momento. Pedimos 2 millones más, que no es mucho dinero, pero no se nos concedió. Yo espero que cuando haya un adicional que se vuelva a plantear dentro de un par de meses, ahí sí nos escuchen en el Congreso. ¿Ese es uno de los principales objetivos para el 2025? Sí. Bajar la carga, para mí son dos. Uno es utilizar más la informática en todos los casos para poder ir con más prontitud, identificar casos que se están quedando atrás. Y también lo segundo es sincerar el cuadro de asignación de personal para que toda la gente esté en el régimen que corresponde, que es el 728 privado, y no en caso estas cosas que son discriminatorias. Muy bien, Presidenta, estoy muy agradecido por su presencia aquí en los estudios de RPP. Gracias por esta amabilidad. Esperamos pues que estas oportunidades se repitan aún más en el 2025 y bueno, particularmente le deseo un feliz año. Muchas gracias. A usted y a todos los miembros del Tribunal Constitucional y a su familia también. Muchísimas gracias también para usted, para todo el equipo de aquí de RPP, la gente de este programa y también para todo el público que nos escucha. Todo lo mejor para el 2025. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos tenido el gusto de recibir aquí en los estudios de RPP en prueba de fuego a la presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco Zerga. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Prueba de Fuego aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.